Muy buenas noches, soy Rafael Lenín López. Y yo, Julio Rivera Saniel. El Congreso de los Estados Unidos comenzó un proceso para que Puerto Rico sea dirigido por una Junta de Control Fiscal. Durante la noche de hoy estamos en vivo para explicarle a usted qué es la Junta de Control Fiscal, qué dice el proyecto de ley que podría aprobarse la próxima semana y cuál ha sido la experiencia de otras jurisdicciones en similar situación. Así es, además hablamos con personas influyentes en nuestra economía que por primera vez toman la palabra. Conozca en detalle qué nos separa en el futuro inmediato. De esta manera comenzamos este especial de Noticentro, que es la Junta de Control Fiscal. Un comité del Congreso de los Estados Unidos tiene ante su consideración este proyecto. Así se le daría forma a la Junta de Control Fiscal para Puerto Rico. ¿Qué dice el proyecto? Bueno, se lo explicamos. Este es el proyecto 4900 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pendiente de votación ante el Comité de Recursos Naturales. De esta forma se propone crear una Junta de Control Fiscal para Puerto Rico adscrita a nuestro gobierno y establece desde un principio que Washington tiene plenos poderes sobre nuestro territorio. El proyecto establece que ni el gobernador o la legislatura pueden ejercer ningún control, supervisión o revisión de la Junta o sus actividades o aprobar alguna ley, resolución, política pública o reglamento sobre la Junta y sus actividades. La Junta estaría compuesta por 7 personas nombradas por el presidente de los Estados Unidos. 2 saldrían de una lista que recomendaría el Speaker de la Cámara, de los cuales 1 debe residir en la isla o tener negocios primarios aquí. Otros 2 saldrían de una lista de recomendaciones del líder del Senado Federal y otros 2 los recomendaría la minoría demócrata de cada Cámara. La Junta tendría un miembro ex oficio sin voto, el gobernador de Puerto Rico. La Junta tendría un término inicial de 3 años y podrían ser destituidos con causa por el presidente de Estados Unidos. Sus miembros tienen que cumplir con ciertos requisitos. Tener experiencia en finanzas, gerencia, leyes, organización y operación de negocios o en el gobierno. No ser funcionario nombrado o electo del gobierno de la isla. No devengarán salarios, solo se reembolsarán gastos. La Junta tendría un director ejecutivo nombrado por el presidente que a su vez es nombrado por sus pares y podrán contratar personal. Tendrán una asignación de dinero del gobierno de Puerto Rico aún no determinada. ¿Cuáles son sus poderes? Hacer vistas, tomar testimonios bajo juramento, requerir información y testimonios bajo la amenaza de desacato, recomendar acciones disciplinarias y criminales contra cualquiera que mienta a la Junta. Determinarán la consideración y aprobación del presupuesto de Puerto Rico. Sobre esto dice: si el gobernador y la legislatura falla en preparar y aprobar un presupuesto territorial satisfactorio un día antes del comienzo del año fiscal, la Junta someterá un presupuesto al gobernador y la legislatura que tiene que ser aprobado. Determinarán además la consideración y aprobación de un plan fiscal a 5 años. Podrá intervenir en las contrataciones y alquileres del gobierno, podrá hacer recomendaciones de reducción de gastos y requerir al gobernador y la legislatura explicaciones de las acciones acogidas y rechazadas. Encaminar una reestructuración de la deuda con la aprobación de 5 de los miembros de la Junta con derecho al voto. Analizar la liquidez del sistema de pensiones y recomendar medidas. La ley provee para que el gobernador nombre, si no la Junta, un coordinador de revitalización para evaluar proyectos esenciales de infraestructura. Dice además que cualquier acuerdo con acreedores ya existente debe estar sujeto a la nueva ley y al plan fiscal que se apruebe. Ha dicho el presidente de la Cámara Federal, Paul Ryan, que el Congreso tiene la responsabilidad constitucional y financiera de poner orden al caos que se desarrolla en el territorio, un caos que se puede extender pronto al mercado de bonos estadounidense. Y bueno, este proyecto que le acabamos de presentar quedó en suspenso ayer y podría ser llevado a votación tan pronto como la próxima semana. De hecho, precisamente la compañera Selimar Adames está en directo en Washington, D.C. y nos dice lo último sobre esta medida. Saludos.
Bueno, la realidad es que a principios de esta semana parecía que el proyecto de la Junta de Control Fiscal llevaba un buen paso. Todo eso dio al traste con la última vista que se llevó a cabo en el día de ayer y el tranque entre republicanos y demócratas que paralizó la consideración de esta medida. No llegó a la votación que se esperaba que ocurriera y todavía es incierta la fecha para esta votación. Y es que tanto republicanos como demócratas están inconformes con la medida, que es de la autoría de un republicano, pero que para la mayoría de la delegación representa una ventaja injusta para Puerto Rico, pues se le permitiría renegociar una deuda que ya tenía, que fue emitida bajo ciertas condiciones, cuando a otros territorios, otros estados y otras jurisdicciones no se le permite renegociar una deuda que ya está acordada. Así que los republicanos mantienen una firme oposición a que se le otorgue a Puerto Rico cualquier mecanismo de reestructuración de deuda, no así la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal es vista con buenos ojos por la delegación republicana. En el otro lado están los demócratas, que objetan totalmente el exceso de control que ejercería esta Junta y la usurpación que representaría el manejo de esta Junta de los asuntos de Puerto Rico sobre los poderes del gobierno de Puerto Rico. Estuve conversando con varios de los puertorriqueños en la delegación demócrata, pero en particular el congresista de Chicago, Luis Gutiérrez, me explicó que de ninguna manera va a votar a favor de esta medida, tal y como está redactada en el día de hoy. Vamos a escuchar sus expresiones. No se va a votar hasta que no se consiga un consenso. Claramente en la reunión del Partido Demócrata, del Caucus Demócrata esta mañana, jueves, se entiende que no hay ni apoyo mayoritario de republicanos y mucho menos de demócratas. Si se hubiese llevado un voto, quizá 4 de los 40 integrantes hubiesen votado a favor del proyecto de ley. Bueno, y el Tesoro Federal está ofreciendo asesoría a la Comisión de Recursos Naturales para enmendar esta medida. Y las enmiendas van dirigidas a aclarar, a refinar el lenguaje de reestructuración, que es pues lo que mantiene al país en vilo. Pues desde Puerto Rico el mensaje ha sido que sin reestructuración no se va a aceptar una junta. El gobernador, el comisionado residente Pierluisi parecen estar dispuestos a aceptar hasta cierto punto el control de esta junta con tal de que se le otorgue a Puerto Rico poderes de reestructuración o la posibilidad de reestructuración, pero ¿bajo qué condiciones? Pues eso es lo que todavía está por verse. La discusión va a continuar sobre lo que se espera que ocurra durante los próximos días. Les voy a contar más adelante. Regreso con ustedes. Una junta de control fiscal no es algo nuevo. En Estados Unidos, casi 120 ciudades han sido sometidas a juntas similares ante crisis financieras. A la propia capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., el Congreso le impuso en el 1995 una junta de control fiscal muy similar a la que se propone para Puerto Rico. Fue creada por el Congreso bajo la administración Clinton ante una deuda de más de $700 millones. La junta tenía 5 miembros. La Junta ordenó el despido de casi 2.000 empleados y de numerosos jefes de agencias, además de abolir numerosas entidades municipales. Washington, D.C. no es un estado, es un distrito con un gobierno municipal de casi 670.000 habitantes. Pero ¿cuál ha sido la experiencia de esa ciudad 16 años después de una junta de control fiscal? Tenemos desde allá al periodista José Delgado, corresponsal de GFR Media, El Nuevo Día de Primera Hora, en Washington, D.C. Saludos, José. Hoy, más de 15 años después que Washington, D.C. enfrentara una junta de control fiscal impuesta por el Congreso similar a la que se propone para Puerto Rico, ¿cómo se ha encaminado la capital de los Estados Unidos? Todo el mundo coincide que con el tiempo la situación en Washington, D.C. mejoró. Fue notable durante la vigencia de la Junta, que realmente estuvo vigente entre 1995 y 2001. Pero los grandes avances realmente uno pudiera decir que se han visto en los últimos 6 o 7 años después de la crisis financiera en Estados Unidos. Ha resurgido todo el país, pero en términos prácticos la realidad es que la capital estadounidense ha florecido. Una de las medidas que tiene uno siempre para percibir si hay o no desarrollo económico en un área son la cantidad de grúas que uno ve instaladas sobre edificios, y el que viene a Washington, D.C. y por primera vez, además de ver los monumentos, además de ver
las instalaciones federales, va a quedar impresionado con la cantidad de grúas que se ven alrededor de la ciudad. La medida por la que tuvo que pasar Washington, D.C. en un principio, una vez aprobada esta junta en la capital, fue fuerte, fue dolorosa. ¿Cómo fue la reacción inicial? En términos de Washington, D.C., la oposición fue muy dura, como ocurrió en Puerto Rico. El alcalde de entonces, Marion Barry, llegó a considerar la junta como una violación a la democracia, palabras que escuchamos ahora decir de parte de las autoridades de Puerto Rico. Aquí la realidad es que el gobierno municipal, la gente, le estuvo muy mal la imposición de la Junta. Con el tiempo esas críticas se fueron amainando y aunque todavía es importante señalar, la ley que creó esa Junta de Control Financiero sobre la capital estadounidense mantiene en términos prácticos la vigencia de esa autoridad. No se está poniendo en práctica, ¿verdad? Pero es como un fantasma que sigue permanentemente sobre la capital federal, en el sentido de que hay un temor de que si hubiese algún mal uso de fondos públicos o que el gobierno municipal volviera a caer en grandes déficits, que el Congreso pudiera poner en marcha una ley que en términos reales nunca ha sido derogada. ¿Cuáles fueron las medidas principales que tomó la Junta para Washington, D.C.? Una de las medidas más fuertes que se estableció en términos de control fiscal en Washington, D.C., es que se perdió para todos los efectos, ¿verdad?, el poder del Consejo Municipal en decidir los presupuestos. Esa decisión estuvo en manos de la Junta, que en el caso de Washington, D.C. eran 5 miembros. Había un jefe o principal oficial financiero que controlaba directamente todo el manejo fiscal de la ciudad. La gente, los convenios colectivos estuvieron sujetos a todas las decisiones de esa Junta. Gracias, José Delgado, desde Washington, D.C. Otra ciudad que enfrentó una junta de control fiscal fue la ciudad de Nueva York en la década de los 70, ante una profunda crisis. Aquella junta no fue una imposición del Congreso, sino del Estado. De hecho, tenemos desde allá a la compañera Karina Cartagena, corresponsal de Telesur en la ciudad de Nueva York, y nos dice qué efecto ha tenido esta junta 26 años después. En efecto, en el año 1975 Nueva York enfrentó su peor crisis fiscal, la que casi provoca su quiebra total. Su deuda era de más de 14 billones de dólares, 6 billones de estos era deuda de corto plazo. La ciudad operaba con un déficit de 600 millones de dólares. La crisis surgió por varios factores: el alto nivel de gasto público, caída en el nivel de ingresos, la utilización de deuda para pagar gastos operacionales y la insuficiente cobertura del sistema de pensiones de los empleados de la ciudad. Nueva York continuó endeudándose. En abril de 1975, el mercado de bonos cerró totalmente y el gobierno se quedó sin dinero para cumplir con sus gastos operacionales. Se le impuso una junta de control fiscal, se inició un plan de austeridad que implicó reducción en el gasto público, despido masivo de empleados y el cobro de servicios públicos, como la matrícula de las universidades públicas de CUNY, como se les conoce en inglés, que hasta ese entonces eran gratuitas. A pesar de las medidas, el mercado de bonos continuó cerrado, lo que provocó que el Congreso Federal, temeroso de que una quiebra total tuviera repercusiones negativas para los bancos, autorizó un paquete de ayuda para la ciudad de 2.3 billones de dólares. Gracias a estas y otras medidas, la ciudad de Nueva York no solo salió de la crisis, sino que fue capaz de retomar su sitial global como capital financiera del mundo y un importante centro económico, cultural y político. La visión del liderato político y de la comunidad empresarial fueron determinantes para implementar el plan que les permitió salir de aquella crisis. En directo desde la ciudad de Nueva York para Noticentro, Karina Cartagena. Gracias, Karina, desde Nueva York. Ahora continuamos con Julio.